Bienvenidos a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, empresaria, empresario, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, al mismo tiempo que buscamos convertirlos en un legado. Soy la CPA y licenciada Darisa Hernández y en este espacio te brindaré información de valor para que sepas que no estás solo y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidos a otro episodio de la temporada 2 de Negocios con Alma, que hemos puesto como lema Contando historias de negocios con alma. Es un placer para mí tenerlos a ustedes aquí en otro episodio con mis invitados en el día de hoy. Sí, dije invitados, plural, porque tengo el gran gusto de tener aquí a una pareja cofundadora de un negocio con alma. Un negocio y unos empresarios con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar por muchos años y ha sido una bendición para mí conocerlos y poder colaborar con ellos porque son un negocio con alma, como les digo, y los traje aquí hoy para ustedes porque sé que van a aportar muchísimo valor para los empresarios y sobre todo para los emprendedores, para que conozcan estas historias y puedan llevarse los mejores consejos de cómo puedes hacer las cosas bien, incluso en negocios de matrimonio, que yo sé, ¿verdad?, que tienen muchas particularidades y vamos a hablar aquí de negocios de matrimonio, que es un tipo de negocio de familia y como saben, los negocios de familia es uno de los temas que abordamos aquí en Negocios con Alma. Bueno, sin más preámbulos, les presento y le doy la bienvenida a Giovanni y a Ángel, que son mis invitados en el día de hoy. Ellos son cofundadores de AZ Engineering. Bienvenido Giovanni, bienvenido Ángel, un gusto tenerlos aquí. Y les agradezco mucho que hayan dicho que sí. Y bueno, yo conozco a Ángel y a Giovanni de hace muchos años, pero propiamente los voy a presentar en breve para que nuestros seguidores, nuestra comunidad sepa quiénes le están hablando. El ingeniero Ángel Sayas Duchesne y Giovanni Rivera son fundadores de AZ Engineering LLC, una empresa fundada en el 2000, líder en consultoría y diseño de sistemas solares en Puerto Rico, con sobre 200 proyectos, incluyendo el Carport del Centro de Convenciones, microredes y muchos otros proyectos fuera de Puerto Rico. Ángel es ingeniero eléctrico licenciado en Puerto Rico y varias jurisdicciones de los Estados Unidos, pasado presidente de ACONER e instructor en diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos en Puerto Rico, también Costa Rica, Panamá, Colombia, Santo Domingo, Bahamas, Barbados, está por todos los lugares del mundo. Y Giovanni, por su parte, como cofundadora y vicepresidenta de AZ Engineering y también directora en el comité de patronos de Carolina y estatal también, que ella nos contará un poquito de eso. Y bueno, Ángel y Giovanni también tienen un proyecto muy bonito y muy especial del cual vamos a estar hablando aquí hoy y son cofundadores de Mesa Redonda Empresarial, un espacio para emprendedores dirigidos por empresarios para ayudarse y apoyarse unos a otros en los retos de hacer negocios, apoyados en la fe, que eso es una de las cosas, ¿verdad?, nuestros lemas que hablamos aquí en Negocios con Alma, de los retos de hacer negocio. Así que es un placer para mí tenerlo en el día de hoy. Nuevamente le doy las gracias a ambos por decir que sí. Tú nos dijiste y nos digo, vamos para allá. Vamos. Aquí estamos. Así que Gracias. Mira, yo quisiera empezar así mismo, por el inicio, por el principio. Que nos deje un trasfondo de tu historia, Ángel. Tú estudiaste ingeniería en el colegio, ¿verdad? En el colegio de Mayagüez. Eres colegial igual que yo. colegial, seguro. Yo soy colegial. Mis comienzos, ¿verdad?, de mis estudios universitarios fueron allá en el RUM, de donde me gradué de la Escuela de Empresas. Así que también soy sangre verde. Sangre verde, así mismo es. Cuéntanos un poquito, tú estudiaste allá, sé que luego hiciste tu maestría acá en la Politécnica. Y entonces me cuentes qué hiciste, qué fue lo primero, tus primeras decisiones
profesionales cuando te graduaste y cómo y cuándo decidieron ustedes entonces hacer ese emprendimiento y comenzar AZ Engineering. Muy bien. La realidad del caso es que la historia va antes de la universidad. Tremendo. Y es porque nos hemos creído en la iglesia y es una iglesia que es emprendedora, que te ayuda a seguir hacia adelante. Y ese deseo de hacer algo siempre estaba sembrado. Era como, yo estoy desde los 13, 14 años en la iglesia, ella está más o menos desde los 15, 16, ahí fue que nos conocimos. Oh, wow, qué bien. Y empezando en la universidad. Oye, tremendo, porque los conozco ya hace, nos conocemos ya hace una década. Una década, Estábamos 2015. hablando de eso antes del episodio, ¿verdad? Pero ese trasfondo yo no lo sabía, así que yo sé que aquí en el podcast ahora yo también voy a seguir conociéndonos y enterándome. Yo tenía esa curiosidad, porque ustedes son un matrimonio, ustedes lo saben, se lo he dicho muchas veces, que yo admiro muchísimo, y los admiro en lo personal y en los negocios, en todos los contextos, pero yo no sabía la historia de ustedes. Pues, entonces, también yo quería preguntar. Y por eso digo, porque a veces las personas que tienen ese deseo es porque ha sido sembrado o lo han escuchado o están escuchando estos podcasts y eso está entrando y ese deseo va creciendo. Y yo sé que algún día, como dice Darisa, yo voy a tener un negocio con Alma y que me va a salir y que va a ayudar. Pues eso es lo que nosotros teníamos. Yo recuerdo que eso estaba adentro y cuando empezamos la universidad, yo empecé ya también, ¿verdad? Nos hicimos novios. Y ahí, pues, ya tú sabes, cuando uno empieza de novio para graduarse a los 5 años más o menos, lo que queremos es, como que dice, casarnos y seguir por ahí para abajo. ¿Qué nos dio la oportunidad de pensar en grande? Oye, los trabajos de verano. Hay muchos jóvenes que están por ahí, voy a hablarle aquí en la cámara, muchos jóvenes que van a la universidad pero no se ponen metas. Una meta básica que yo recomiendo es un trabajo de verano, un trabajo de co-op, que se expongan a esa empresa, al ambiente laboral real. Y yo tuve la oportunidad en un verano que el tercero a cuarto año y de cuarto a quinto año. Uno fue en Estados Unidos y el otro fue en Puerto Rico. Y ese de Puerto Rico me gustó más porque era más variado en todas las cosas que podía hacer, mientras que el de Estados Unidos fue bien enfocado. Y eso no me gustó. Entonces, ya cuando salgo de la universidad, pues me ofrecen trabajo en el mismo de trabajo de verano último que tuve. Y estuve en el ambiente de farmacéutica, de industria, fue espectacular el aprendizaje. Y de verdad que sí teníamos siempre dentro ese deseo de emprender, pero mientras tú estás emprendiendo dentro de una empresa, también puedes ser efectivo y puedes ser un empresario dentro de una empresa. Claro. Pero llegó el momento donde, para yo crecer, tenía que irme para Estados Unidos. Y en ese momento, para ir para Estados Unidos, ella no quería. Y en cuestiones familiares, nos trajo de nuevo a viva voz nuestro deseo de emprender. Así que voy a dejar a Giovanni que cuente cómo ese proceso después de casado y cómo llegamos a empezar entonces a hacer Engineering. A tomar esa decisión. Eso fue una decisión. Ya teníamos algo, ¿verdad?, dentro de nuestro corazón, que en algo íbamos a emprender. ¿Cuál era la definición todavía? Eso estaba como que en pañales porque yo estudié biología y él estudia ingeniería. Son dos industrias totalmente diferentes. Pero dentro del paso de la universidad y graduarme trabajando dentro de la parte de mi bachillerato, cojo un asociado en la parte de administración de empresa. Y entonces yo le digo, como quiera lo voy a coger, porque ya sea en la parte de biología o en la parte de ingeniería, vamos a necesitar esos conocimientos, esa parte de desarrollar. Así que seguimos en eso. Una vez nos casamos y nos establecimos, ¿verdad?, dentro del área matrimonial, llegó una noche, mi esposo siempre ha estado en la parte de las ventas, eso le fascina, le apasiona, el hablar con público, eso le gusta. Y él siempre ha estado en su vena algo que hacer. Pues en esa noche él salió a hacer un tipo de networking y yo estoy en mi casa, en la parte de la marquesina, esperándolo. Cuando él me ve que él llega, yo le digo, siéntate aquí.
Asimismo, Siéntate aquí al ladito mío que tenemos que hablar. asimismo como Abraham le dijo, mira las estrellas y todo esto vas a estar alcanzando, yo le dije a él, tienes una licencia y yo no lo he visto ni ponchado en una servilleta. O sea, ya él había sacado su licencia profesional y eso estaba engavetado. 4 años. 4 años. Entonces yo le dije a él, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que debemos ya de definir qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. Y en eso empezamos a trazar, claro, tenemos que reunirnos y estar cerca de gente donde te alimenten el deseo que tú tienes, ¿verdad? Esa parte de montar algo, de establecer algo, pues uno busca tener contacto con diferentes personas, ¿verdad? Y como él comenta, la iglesia donde nos pertenecemos y desarrollamos, nos daba ese tipo de apoyo. Y habían otros empresarios que ustedes podían emular, Correcto. podían hablar, Correcto. tener ese cierto acompañamiento. Correcto. Que es tan y tan importante, porque es tal como ustedes dicen, o sea, al principio uno no tiene ni todos los conocimientos en las áreas que uno sabe que conlleva lanzar un negocio. Correcto. Y entonces se ve abrumador y uno puede quererlo con todo el corazón, pero entre las responsabilidades que uno tiene, hacer el cambio para un camino incierto y que a la misma vez no siento que tengo todas las destrezas y los conocimientos, ¿verdad? De negocio y gerencial. Ambos estábamos trabajando en empresas privadas, o sea, y yo una casi pública. Y entonces... Y ambos entonces tenían que hacer el cambio, ¿verdad? Para, wow, esto es bien bonito y bien especial para mí porque es tan similar a la historia de mis padres. Y es una historia que yo tengo y yo soy producto de eso porque yo me crié en un hogar de emprendedores que tomaron esa decisión también. Es que es tan parecido a ustedes que, mira, los entiendo completamente. Obviamente yo tengo la perspectiva de, ¿verdad? De la niña, del hijo que estaba viendo esos emprendedores. De hecho, cuando yo nazco, ya yo estoy en ese mundo porque mis padres tomaron la decisión de emprender. Una historia bien similar a la tuya, Ángel. Mi padre estaba en una, ¿verdad? En una firma respetada de ingeniería y arquitectura, que es también la misma industria de ingeniería y arquitectura aquí en el país. Y llegó el momento en que ocurrió algo que los jamaqueó porque era algo que realmente no iba con sus valores personales y profesionalmente tampoco era algo que él sabía que podía hacer. Y entonces, hablando del sello, él sí lo usaba, pone el sello aquí y no se puede. ¿Ve? Y entonces había que tomar una decisión. Pues y eso es lo que quiero decirte. Yo sé que esa palabra es la que te iba a decir. Todo fue una decisión. Una decisión. En el momento. Fue sentado allí. Este es el momento. Y luego me tocó a mí en algún momento. Exacto. Lo que ustedes dicen, porque a mí me tomó también el momento en que uno va pensando algo, uno quiere algo, pero uno analiza. Entonces, uno cae a veces, como dicen, en la parálisis por análisis. Exacto. Y porque uno es una persona responsable y uno se paraliza. Pero yo digo que Dios siempre te saca de todos los lugares donde no son para ti. Eso es así. Hace algo que te saca totalmente. Que ya tú sabes que no puedes permanecer ahí. Y eso es para llevarte a otro lugar. Pero tienes que tú tomar la decisión. Él no te obliga. Es cierto. Eso es la parte clave. Él no te obliga. Tienes que decidir. Es cierto. Sí, tú puedes sostenerte en la situación y quedarte... Lo sé, quedarte siendo infeliz, perfectamente infeliz donde estás. Porque la mente, ¿verdad? Humana, por eso también una de las cosas que yo siempre busco trabajar mucho es la mentalidad empresarial, te lleva a creer que el cambio es lo difícil. Pero cuando tú te das cuenta, el cambio no es lo difícil. Lo difícil es permanecer en un lugar donde tú no eres feliz, donde o tus valores no son respetados, o ya no tienes oportunidad para crecer, o las cosas no se están haciendo bien, y tú sabes que las cosas no se están haciendo bien, y te quedas ahí con miedo de que si algo explota algún día, eres tú quien pierde la licencia, o algo ocurre,
pero el cambio a veces afecta tanto permanecer en el status quo al ser humano le da cierto sentido de seguridad porque el camino es cierto. Y entonces tener certidumbre, aunque el camino sea malo o feo o no te dé gusto, pero sé lo que hay ahí. Que hacer un cambio para abrirte una puerta de incertidumbre, pero oye, todos los negocios y las mejores oportunidades que tú puedes tener en la vida, todos surgen por la incertidumbre. Hasta que tú no te lanzas. Hay un balance entre hacer cosas con responsabilidad. Dilema en ese entonces, cuando yo tomé mi decisión, usaba mucho y me decía a mí misma, era salta, ya aparecerá el suelo. Así mismo. Uno salta a veces sin piso, pero uno tiene esa confianza, ¿verdad? De que uno, ¿verdad? Lo va a lograr porque detrás de todo uno va con un propósito. Eso así. Y yo sé que, ¿verdad? Que bueno, y yo creo que por eso también siempre conectamos mucho, ¿verdad? Porque tenemos una historia similar a eso. Y entonces, para volver a la historia de ustedes, en el caso de mis papás, pues fue así similar. Ambos entonces dejaron a la misma vez lo que estaban haciendo. Bueno, más o menos. Y entonces, pues en nuestro caso fue así. Y entonces empezaron, fue el momentum. Aprovecharon el momentum, tomaron la decisión. Te voy a decir. Teníamos nosotros bueno, vamos primero a ir trabajando la parte económica, ¿verdad? La parte financiera de la casa, cómo estábamos. Porque pues entonces vamos a analizar, Giovanni, tú eres la primera que sales, así que de tú lo que vas a estar trabajando en ese periodo, con eso vamos a trabajar y cerrar deudas y todas esas cosas, y empezar a trabajar con un solo salario para comenzar a trabajar con lo que tenemos que trabajar para poder llevar la casa y la compañía. Así que yo dije, pues está bien, nace mi niña, me quedo en mi periodo de maternidad y terminando mi periodo de maternidad yo presenté mi renuncia. Ya mis patronos ya tenían conocimiento de que ya íbamos de salida porque nunca quisimos a nuestros patronos dejarlos en incierto, claro, sino que tener esa conversación abierta de dejarles saber las proyecciones que uno tiene, ¿verdad? Y cuando ya tú estás en una posición dentro de una empresa donde están contando contigo para diferentes proyectos, es bueno tener claro, esa conversación. Claro. Así que ya mis patronos ya tenían conocimiento de que una vez yo diera a luz, mi retorno no iba a ser para la oficina. Así que en eso empezamos y entonces te dejo la otra parte. Bueno, ahí ya ¿Cómo? Sin miedo, pero lanzaron. Yo seguía trabajando todavía. Seguía trabajando. Quizás íbamos a hacer un plan un poquito más allá, ¿verdad? Un poco más tiempo. Pero llega un momento, y esto responsablemente, igual que tú lo mencionaste, y éticamente, yo hacía trabajo fuera de las horas laborables. Yo seguía cumpliendo con la farmacéutica, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad. Pero después de las 5 o 6 de la tarde, era haciendo planos, diseños. Y una cosa que yo, Giovanni, quiero dejárselo a las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, es que el círculo que tú te rodeas. Tienes que rodearte con personas que sean emprendedores, que crean igual que tú. Porque si estás como amotetado, que tú le dices, mira, voy a estar estableciendo un negocio, él viene y te dice, ¿para qué? ¿Tú te vas a arriesgar a eso? No, al contrario. Y teníamos amigos que tenían ya negocio y yo estando reunido con él mientras trabajaba en un sábado, él viene y me dice, oye, ¿tú eres electricista? Y yo, sí. ¿Y tú haces planos de estas organizaciones? Y yo, bueno, yo, no, pero dime qué hay que hacer. Sí, ¿qué hago? Exacto, hay una primera vez. Pues mira, me enseñó planos, tienes que hacer esto y esto. O sea, que yo voy a empezar a hacer eso. Sí, dale, vamos a darle. Porque le estaba quedando mal el ingeniero, el electricista. Y ahí fue que yo empecé a leer, buscar, preguntar. Así estuvimos 1 año y medio. Y después ya no podíamos con el trabajo y con el negocio, que era fuera de hora laborable, y ahí tuvimos que tomar una decisión. Ahí ya era el momento. Ya era el momento de movernos e irnos. Aún así, y con esto, ¿verdad?, para que seas con otras preguntitas o cosas, se supone que uno salga
con un año de salario, con otras cosas más. eso no ocurre. no lo Yo hice me fui con 3 meses de salario nada más. Nada más. Sí. Con 3 meses para Uno trabaja cobrar. ahí, está bien, pero Para 3 meses para muy pocas cobrar. veces ocurre. Ajá. Y 6 meses de trabajo que iba a facturarse. Así que fue lanzarse, como tú dijiste, un leap of faith, que yo me tire, me lance, que el piso va a aparecer. Y desde ahí, gracias a Dios, al día de hoy no ha faltado nada. Amén. Ha sido abundante. Nombramos a nuestro señor socio mayoritario de la empresa. Amén. O sea, somos 2 cofundadores, pero tenemos conocimiento de que él es nuestro socio mayoritario en todas las decisiones que tomamos. El mejor. El mejor. Ese es el mejor consultor a la hora de tomar las decisiones. Ángel, dijiste algo bien importante, bien importante. Dijiste que es clave las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Eso es así. Y es una cuestión, ¿verdad? También en esta etapa de mi vida, yo lo veo en una cuestión del compartir valores, metas, propósitos. Voy a repetirlo. Propósitos. Sí. Tú tienes que entender tus propósitos y dar, ¿verdad?, la oportunidad de que los demás te expliquen sus propósitos y tú conocer a tus propósitos, ¿verdad? Para poder saber si tú puedes trabajar, ¿verdad?, con esas personas y a la hora de tomar decisiones y de construir cosas juntas. Eso es súper importante. Y es una cuestión, todo eso, los valores, los objetivos, las metas, el ver un propósito en común, crea lo que yo llamo la sinergia. Y esa sinergia es una cuestión también que yo llamo, en esta etapa de mi vida, de frecuencia. Hay unas personas que simplemente, porque todo es energía, ¿verdad? Todo esto crea una energía, una sinergia. Y a veces, si no estamos en la misma energía, no estamos en la misma frecuencia, pues perfecto, no hard feelings, pero... Move on. Sí, o sea, Sí. ¿verdad? Tenemos que estar en la misma frecuencia. Y entonces, pues, por eso hay que escoger definitivamente las personas con las cuales, pues, vamos, ¿verdad?, las distintas etapas de la vida, a emprender los distintos proyectos que puedan compartir todos estos elementos con nosotros, que son los que crean entonces la sinergia. Por esa línea, quería redondear ese mensaje porque es que es tan importante, junto con el forjar y trabajar en la mentalidad empresarial, estos otros elementos a nivel personal son bien importantes. Por eso, en mi primera clase del curso Lanza tu Negocio, que es desarrollar la idea de negocio, yo digo, antes que entremos en los pasos formales de desarrollo de la idea de negocio, vamos a enfocarnos primero en el propósito, en definir y establecer, primero buscar, porque eso es un trabajo interno, ahí hay que parar y hacer una introspección y un autoconocimiento, ¿verdad?, propio nuestro, para mejor poder conectar con lo que queremos, que es el propósito, que yo digo que es la brújula en todo momento. Y de ahí entonces nos movemos a desarrollar la idea de negocio con todos los tecnicismos. Y entonces les pregunto a ambos, por esta línea de las personas que nos rodeamos, ¿hubo alguien en algún momento, o ¿verdad?, alguien o algunas personas que les decían, ¿y ustedes van a empezar un negocio juntos, siendo matrimonio? O cuando vayan a la casa, entonces se llevan para la casa todo lo del negocio, y si tienen diferencias en la toma de decisiones, después esa noche en la casa no se hablan. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque se te puede afectar en el matrimonio, porque yo sé que hay muchísimos, es un tema importante, porque hay muchísimos negocios matrimoniales. Son realmente el tipo de negocio de familia más común que se da. Más incluso que horizontal, vertical entre padres e hijos, y horizontal, que son entre hermanos, que son los otros más comunes, se da más matrimoniales, porque hace todo el sentido del mundo. Tú estás con esta persona todos los días contando tu visión de vida, lo que tú quieres hacer, emprender, y le pasas esa pasión y la persona te quiere apoyar. Entonces parece algo como bastante natural hacer un negocio con tu pareja. Sin embargo, creo que hay muchas personas también que desean hacerlo, pero tienen miedo. Tienen miedo a que su matrimonio de alguna manera se mezcle con el negocio y entonces se pueda afectar uno u otro.
Primero quiero preguntarles si les pasó eso, alguien les desincentivó Dale y primero. cómo lo manejaron. Antes de entrar a qué nos dijeron de matrimonio, vamos primero a entrar cuando fuimos donde nuestros papás. Lo que nos comentaron cuando le dimos la idea de lo que íbamos a hacer. Pues, obviamente, cuando yo estoy trabajando en un farmacéutico, uno gana bien. Tú lo sabes. Claro. Y esa es la realidad. Pero entonces, cuando fuimos y se lo dije a mi papá, papi, estoy dejando el trabajo. Sí, qué bien, ¿dónde vas a trabajar? Bueno, por mi cuenta. Tú eres loco. ¿Y cómo vas a estar sustentándote con lo que tú te ganas y las cosas? Y yo, bueno, papi, tengo trabajo, tengo unas cosas para cobrar y trabajar. Así que vamos para adelante. Él hablando con él, pensando en su mente, wow, voy a tener que ponerme a ahorrar un poco más por cualquier cosa que le pase al hijo. A cubrir para el hijo, porque tú sabes, los papás cubren a uno. Claro. Esa es la realidad. Tú tienes hijos y tú sabes cómo es. Todo para ellos y uno hasta lo último. Pero la realidad del caso es que al fin y a la postre lo entendió y nos dio el apoyo. Y gracias a Dios no hemos tenido necesidad de nuestros padres o de alguien más, sino solamente de lo que hemos podido trabajar y hacer. En enero ya cumplimos 25 años. Eso es. Así felicidades, que la eso trayectoria te puede decir, esto ha sido una montaña rusa, pero dentro de toda etapa ha habido un crecimiento, un aprendizaje y hemos podido aprender qué escalón tenemos que decidir para poder seguir emprendiendo dentro de las diferentes áreas. Ajá. ¿Cuál dirían que ha sido el mayor reto que enfrentaron un poco más hacia el inicio y versus ahora? Ya con un negocio, ¿verdad? En una etapa ya madura en el que tiene, ¿verdad? 25 años, ya yo digo que los problemas, las situaciones siempre están. La gente piensa porque cuando ya tú tienes un negocio de 20 o 25 años, digo, claro, hay una solidez definitivamente. Pero no es que dejan de haber problemas y situaciones que enfrentar. Retos constantes, no desaparecen porque el negocio, ahora el negocio gana mucho más millones. Ya no es pyme o ya no es un pequeño negocio, ahora soy un mediano negocio, pasé de 3 millones, ahora estoy en tanto. Y la gente piensa, bueno, ya te ganas millones, así que problemas no tiene. Y no, los negocios siguen creciendo, los problemas también crecen con los negocios. Y la naturaleza de los problemas, de las situaciones, es realmente lo que cambia. ¿Cuáles ustedes creen que esos mayores retos del negocio empezando versus uno de los que yo creo que podemos comenzar es cuando ya ese negocio necesita empleomanía. Ese que iba a decir. Esa parte de tirar ese riesgo, porque no es lo mismo, estoy trabajando para nosotros, que tengo ese cuchillo en la boca y que a lo mejor hoy podemos dejar de comer o podemos hacer cualquier arreglo y nos lanzamos porque somos nosotros. Ya cuando tú vas a entrar empleados dentro de la plantilla, es un reto porque ese cuchillo tiene que estar bien afilado porque ya no es una sola familia. Sí. En ese mismo punto, siempre me voy a acordar de ese primer empleado que entró, que trabajó con nosotros. Oye, al principio tú haces todo. Tu factura, tú dibujas. Yo dibujé en AutoCAD como delineante, diseñamos, cliente, todo. Pero ya llega un momento donde o decides o te quemas, o decides crecer para que entonces pueda de esa carga dividirse. Correcto. Es lo que hablábamos, eran puntos. Son turning points en que ya tú no puedes postergar más. Tienes que sentarte, analizar y tomar una decisión. Sé totalmente lo que me dices porque lo vivo y todos mis clientes y emprendedores que conozco lo viven a un momento. Esa decisión de me voy a expandir, voy a crecer con lo que conlleva crecer. Oye, porque, y lo he dicho antes en este podcast también, ¿verdad? Y lo repito nuevamente, el miedo a crecer es real. El miedo a crecer es real. Oye, y se respeta, ¿no? Si tú no quieres crecer, eso es una decisión válida porque conlleva otras responsabilidades, conlleva otros retos. Pero eso es una decisión que hay que tomar porque llega un punto en que si tú quieres crecer, tienes que tomar unas decisiones y claro, por supuesto, tienes que aumentar el delegar. Y por supuesto, uno tiene que encontrar personas en las que se pueda confiar, pueda delegar y que sean
no que tengan todos los conocimientos, que quieran aprender y tú puedas capacitarlos, ¿verdad? Y estén dispuestos a eso para que tú puedas delegar. Pero el problema, ¿verdad? Y el reto, que eso es tema hasta de otro podcast, ¿verdad? Sí. Que yo sé que, ¿verdad? Por tu participación en el comité de patronos Lo de vemos Carolina, mucho. tú lo ves allí todo el tiempo. Y yo sé lo que es, porque tú quieres delegar a personas que responsablemente puedan entregar un trabajo, que tú no quedes mal con tus clientes, porque es tu responsabilidad al final del día, ¿verdad? Pero a la misma vez, pues, conseguir a esas personas, pues, actualmente es uno de los retos más grandes que tienen los negocios en Puerto Rico y el mundo entero, por cómo ha cambiado la visión y la cultura, ¿verdad?, del empleado y cómo interactúa y la expectativa que tiene desde que llega a un empleo. Entonces, es bien difícil lograr esa sinergia para traer más gente al barco y poder delegar. Entonces, tú dices, pues, ¿qué hago? ¿Crezco o no crezco? ¿Verdad? Es una decisión difícil. Es una decisión difícil y tienes que empezar entonces a trabajar a cómo crear esa cultura dentro del área, porque ya dejamos de trabajar Ángel y yo para entonces entrar diferentes empleados, pero entonces en la oficina allí no se discute. Algo Oye, va eso aprovecho frente a los porque empleados, por favor. eso es una, ¿verdad? La dinámica entre ustedes, ¿verdad? Es una cosa que ustedes, yo sé que tienen y tienen que tener en cuenta para que todos los empleados se sientan cómodos. Y yo creo que es algo clave que pasa en todos los negocios de familia, que hay ciertas informalidades y esperan, bueno, los empleados después de todo saben que somos hermanos, saben que somos matrimonio o saben que somos hijos. Y entonces muchos pecan en eso, ¿verdad? Entonces esa informalidad y las cosas que entonces pasan frente a los empleados puede crear entonces como algún tipo de desasosiego. Tenemos que desánimo. respetarlos a ellos para poder entonces que sea mutuo después ese respeto dentro del empleado con nosotros. Claro, hay situaciones que a veces estamos hablando normal como una familia porque nos tratamos como una familia, hay puertas abiertas, hay situaciones, cada uno tiene sus situaciones y llegan a la oficina y lo menos que esperan es, ¿verdad?, que sentirse cómodo esas 8 horas o las horas que vayan a estar en la oficina, que puedan sentir paz, que puedan sentir tranquilidad dentro del área. Yo te iba a mencionar, y lo mencioné, y lo dijiste, es otra vez otra decisión. El delegar, el traer empleados nuevos, pero esa decisión hay que tomarla en el momento que tiene que ser. Si la tomas antes de tiempo, a destiempo, puede ser que entonces sea un verdadero sea un problema. Eso es así. Y hubo un consejo de un arquitecto, siempre me voy a acordar de él, que yo le pregunté a él, ven acá, ¿y cómo yo hago para traer a alguien que crezco? Y me dijo algo que quizás mucha gente no va a entender, otros que sí, yo lo entendí y me ha funcionado. Quizás otra gente no. Y me dijo, cuando tú te sientas que ya tienes el agua hasta aquí, que no puedes respirar, ahí es que trae un empleado. No lo traigas a destiempo porque puede ser en lo que la chava ahí viene que no puedas mantener y hacer lo que tú necesitas. Y hasta el momento eso no ha funcionado. Nosotros, gracias a Dios, somos una oficina de 15 o 16 personas y así ha sido. Ha sido, digo, sin afectar el negocio, sin afectar a los clientes y la responsabilidad, porque ese nivel, ese balance tienes que ver cómo hacerlo. Pero llega un momento donde tú tienes que hacerlo en el momento correcto. Esa es la palabra. Estoy totalmente de acuerdo. Los negocios siempre, y bueno, y es que es como todo, uno tiene que buscar ese balance, el momento oportuno, porque cuando las cosas ocurren a destiempo, ciertamente uno las presiona y no está lista la situación, ¿verdad?, para ya transformarse en otra cosa y tú lo presionas y lo empujas a destiempo, va a pasar mal. También es el balance, porque si ya llegó el tiempo, tienes la oportunidad y no te mueves y la buscas, la pierdes. Así que es una cuestión de balance, que eso me lleva a el próximo tema, que es planificación, porque, ¿verdad?, ahí logramos ver las alternativas y ver cuándo, ¿verdad?, como parte de un plan, cuándo realmente es el tiempo oportuno para hacer las cosas bien. Y yo creo que es clave en los negocios también. Y algo que yo admiro de ustedes, y es característica de un negocio con alma, es querer hacer las cosas bien, no importa nuestro tamaño, no importa nuestra etapa del negocio, y eso nos asegura el éxito. Y yo sé que ustedes han planificado las cosas, están siempre bien activos,
capacitándose, manteniéndose activo. Ángel, tú eres una autoridad obviamente en tu industria, y Giovanni se mantiene muy activa en lo que es, ¿verdad?, la ley, la reglamentación, todo lo concerniente a los empleados. ¿Cómo ustedes han hecho para, a nivel de ustedes, mantener esa capacitación y también a nivel del negocio, ¿verdad?, siempre tratar de estar en cumplimiento con la ley, de estar organizados legalmente y hasta, ¿verdad?, visualizarse con incentivos y buscarlos y hacer eso, que es algo que, ¿verdad?, muchos negocios pequeños a veces piensan, no, los incentivos son solo para los negocios grandes, y no salen allá afuera a buscarlos. Mira, te puedo comenzar y después tú continúas, mi amor. Nosotros nos gusta capacitar. Y no solamente nosotros como dueños de la empresa, sino capacitar también a los empleados. Sí. De esa manera podemos ver el interés de ese empleado hacia dónde él quiere dirigirse. Y una de las capacitaciones que tuvimos en la empresa, no me acuerdo el año, tú puedes refrescarme, fue cuando nos expusimos a Guayacán. Sí, Tremendo Ese- programa de ese aceleración empresarial que te sirve, ¿verdad? Ya cuando, bueno, ahí ellos para acelerar, que ya tienes un negocio, es tremendo, pues son una mentoría, un acompañamiento, unos cursos. ¿Y cómo el capacitarse en esos temas de negocio que te llevan a entender, a obtener conocimiento y a ver la estrategia, les ayudó a ustedes en el desarrollo de su negocio y cómo ustedes se veían? Eso fue en el año 2018. Y estábamos tratando de ir, pero no encontramos el momento, ¿verdad? Porque son cursos y son muchos, y es en el viernes, sábado, hasta domingo a veces, y de verdad que tienes que planificarte. Llegó el momento y lo decidimos. La verdad del caso es que tú tienes que coger cada uno de esos cursos y aplicarlos a tu negocio. Claro. No es que es como una receta ABC, te dan y tú tienes que buscar cómo se aplica. Gracias a Dios, ¿verdad? Es interesante. Nosotros leímos un libro y lo empezamos a poner en práctica. Se llama Traction, de Gino Wickman. Muy recomendado. Donde se llama Entrepreneurship Operating System, EOS. Y te da las guías de hacer la visión, de cómo tú establecer las métricas, cómo las personas correctas en el lugar correcto. Nosotros empezamos, pero no teníamos una guianza. Y el mentor que nos tocó en Guayacán lo hizo en su negocio, empezamos a hablar y yo dije, pues yo quiero hacerlo, podemos hacerlo. Y lo que hicimos fue aprovechar los cursos que hicimos con lo de Traction, implementamos Traction y fue la mejor porque nos ayudó a establecer todo el sistema de reuniones, de las métricas, de los planes, de la visión, y eso nos ayudó en ese proceso. Y hoy estamos usando eso. Eso lo que busca es que se sistematicen tus operaciones desde la visión hasta la última persona y cada persona tenga una métrica, un resultado para poder cumplir las expectativas del negocio. Así que el capacitarse para nosotros es clave. Si tú, empresario que nos estás viendo, no estás continuamente capacitándote y que se capaciten tus empleados al nivel que tienen que capacitarse, eventualmente va a sufrir el negocio. Hay algo que muchas pymes piensan, esto es un gasto. Y no quiero, ¿verdad?, entrar en la mente de tú como empresario, ¿verdad? Pero eso también nos llegó a pasar a nosotros. En el momento que estábamos pensando para esto, estábamos en esa disyuntiva hasta que dijimos, no es gasto. Esto es un aprendizaje, es conocimiento, esto es una inversión que vamos a estar haciendo. Así que nos dimos en esa tarea de poder trabajar. Las certificaciones que he tomado en recursos humanos, las certificaciones en la parte de finanzas, en las diferentes áreas donde puedo trabajar dentro de la empresa y poder que Ángel se libere y pueda trabajar en otras áreas, eso nos ha dado esa parte de poder ayudar al crecimiento tanto de nosotros como de la misma oficina. Definitivamente. Y yo digo siempre, la capacitación desde el inicio y en todas las etapas del negocio es clave. Es necesario mantenernos al día también, porque si no, el negocio no va a evolucionar si nosotros, que somos los que estamos detrás, nos mantenemos con lo que sabíamos y se torna obsoleto. Y tenemos la bendición que hoy la tecnología está mucho más accesible de cuando nosotros estábamos empezando o desarrollando la empresa.
todo está a nuestro alcance ahora. ¿Cómo facilitamos de una manera cómoda llegar a las personas utilizando lo mejor que tenemos, que es la tecnología, ¿verdad? Para que en tu tiempo puedas entonces tomar esos cursos, esas capacitaciones, pero a la misma vez lo hemos estructurado de una manera en que nos vamos a ver en la plataforma, nos vamos a conectar y entonces de nuevo volvemos al balance. Porque lo que estamos viviendo, y yo creo que es algo muy típico, ¿verdad?, del mundo, del ser humano, de la manera en que funciona es en las dualidades, ¿verdad?, en los polos opuestos. Entonces, cuando llega algo, vas a ver que el mundo se divide. Los que lo rechazan y no quieren aprender eso nuevo, lo ven como una amenaza, versus el otro que quizás le gusta, lo aprende, se afana demasiado en eso y se mete totalmente en eso, ¿verdad? Y yo creo que la tecnología en este momento, al fin y al cabo, quien va a triunfar no es el que se va a los polos opuestos, es el ser humano que sigue siendo un humano y sigue procurando buscar las conexiones humanas y tener las conversaciones de frente oportunas, no buscando que terceros artificiales hablen y digan todo por ello, ¿verdad? Cómo lo uso correctamente, cómo yo uso la tecnología correctamente y la aprendo a utilizar, sé que me va a ayudar enormemente y me va a ahorrar un montón de tiempo, pero cómo yo no dejo ser yo. No afecto mis relaciones personales y en el mundo de los negocios, manteniendo esa humanidad. Y precisamente ese balance es el que nosotros buscamos en GoCo, cómo facilitar el aprendizaje, la mentoría, el llegar a ti más fácil y a tu tiempo y a tu conveniencia, pero a la misma vez en que tú sabes quién yo soy. Y yo garantizo que mis clases, mi contenido, lo hemos trabajado cada uno de los profesionales que está allí, que es contenido real, hecho por profesionales y que dentro de la plataforma nos vamos a ver y vamos a poder, ¿verdad?, en algunos momentos conectar también uno a uno, o sea, que tú sientes ese acompañamiento, no obstante tienes, ¿verdad?, una libertad usando la tecnología de ver los cursos en Y hoy una pyme eso lo necesita demasiado. La pyme hoy es prácticamente quien está moviendo la parte de la industria en Puerto Rico. Eso es así. Podremos tener la farmacéutica, podemos tener mucha industria que entra diferentes productos aquí, pero realmente quien está movilizando la parte económica aquí en Puerto Rico somos nosotros las pymes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien presente es esa parte de esa capacitación. Y si tenemos los recursos, como estás hablando con el programa que tienes, la parte de esa educación es fundamental. Y es no solamente comprar algo por comprar y dejarlo engavetado, no. Es escucharlo y revolver a escucharlo y aplicarlo, porque de esa manera vas a entender que, pues mira, si ya alguien ya hizo una rueda, ¿por qué me tengo que tropezar y explotar la goma mía? Vamos todos a aprender y a aprender lo técnico y lo que es en la experiencia y lo práctico. Eso. Bueno, pues para cerrar y redondeando ya, que me encantaría, me encantaría tenerlos en otro podcast porque es que son muchos temas. Se quedó la parte de matrimonio empresariales. Podemos ir adentrándolo. No, eso no se puede quedar. Hablando de eso, para cerrar, porque el tiempo nos traiciona, pero eso me da paso a poderlos invitar para otro episodio más. Le quiero hacer 2 preguntas. ¿Cómo manejan las diferencias, ¿verdad?, en la toma de decisiones en el negocio? Y finalmente, luego de eso, para cerrar, ¿qué consejo le darían a quien está pensando lanzar un negocio? ¿Cuál que tú quieras hacer? ¿Cuál quiero? Primera o la segunda pregunta. Vamos a la primera. Pues dale, yo saco la segunda. De las claves que hemos tenido dentro de la parte matrimonial, una de las cosas que comenté al principio es esa parte de respeto. Yo respeto a él dentro de la parte de la empresa, él es el ingeniero. Yo soy la parte administrativa y si él toma una decisión frente a los empleados o a los que son familia, como yo digo, directa, yo no discuto, yo acepto.
Ahora, en casa pongo mis puntos, esto y esto, pero frente a todo el mundo yo lo respeto porque él es la cabeza de esa empresa, él es el head de la compañía, él es el ingeniero que está en la calle. Yo soy la parte más, ¿verdad?, de toda la empresa, la parte de recursos humanos, la parte de finanzas. Yo soy la que estoy prácticamente al cuidado de cada una de esas áreas. Así que en esa parte, de igual manera, cuando yo doy una orden, una opinión en mi oficina, él respeta también esa decisión. No se pone en la parte de la discusión. No te digo, ha habido momentos donde hemos tenido nuestros desacuerdos. Damos un espacio. Volvemos nuevamente a traerle el tema, hablamos y entonces trabajamos. Hay batallas que se dejan ganar, como hay guerras que pues... Correcto, el balance. Balance. Así que yo creo que cuatro claves ahí que es bien importante para redondear. El saber tus roles. Por ende, si tienes claros tus roles, tienes claros tus límites. Salud. ¿Verdad? Y el otro va a tener claros los tuyos. Entonces, segundo, el respeto, ¿verdad? El respeto que se tiene que dar en todo momento. Yo creo ese balance también, ¿verdad? El respeto interno a nuestros roles y también frente a los demás. Entonces, aún así, no es perfecto. Aun cuando nos respetemos, procuremos ese balance en los roles de cada cual y los límites, aún así pueden haber diferencias. Eso es importante. No porque haya respeto, no porque haya falta de respeto, o porque cada quien no respete sus roles, dejan de haber diferencias. Las hay, pero dijiste algo muy importante, el espacio. Tú dejas un espacio por respeto y cada cual entonces puede, ¿verdad?, analizar, internalizar y transmutar su energía. Y volvemos a lo que hablamos al principio del podcast. Y ¿verdad?, se busca la oportunidad y en el momento oportuno retomamos. Y ahí nuevamente aplicamos el respeto. Correcto. Desde otra ¿verdad? Desde otra energía ya asentada. Eso es clave. Y voy a cerrar ese tema y te digo lo del negocio, cómo empezarlo. Después en casa podemos subsanar algunas cosas, pero entonces la gente dice, pues entonces estás mezclando negocio con familia. Ya cuando tú eres un matrimonio empresarial, es 24 hours. Pero sabemos dividir las cosas y compartamentalizarlas en el momento indicado. Correcto. Hay momentos en que no hay nada de negocio, vamos a salir a comer, comemos contigo, comemos con y evitamos el negocio y hacemos en nuestra vida normal sin afectar. Tenemos 33 años de casados. De nuevo, ese balance, yo creo que ha sido clave, ese balance. Bueno, entonces para cerrar rapidito. Negocio, ¿cómo empezar? Un consejo a quien está. Mira, yo hubiese deseado tener ese lanzamiento de tu negocio, porque cuando nosotros empezamos, para que me escuchen, ¿verdad? Empezamos, todo bien chévere aquí y allá, pero se nos olvidó registrar la compañía en el municipio y nos costó multas y todo, porque en 6 meses más o menos tenía que hacerlo, y cuando tuvimos que pagar las cuestiones municipales, ahí vinieron las multas. Y yo dije, tú que está aquí empezando. Eso es cierto. Oye, y me molestó. Eso es cierto. Tienes que ir al municipio dentro de 30 días de haber comenzado operaciones para ese semestre. Para ese semestre, si no, te dan multa. ¿Quién te enseña eso? Mire esto. No hay más nada. Yo no puedo decir otra cosa que si hay una herramienta que usted pueda tener como GoCo y el lanzamiento de tu negocio, oye, cójalo, te vas a evitar multas y problemas porque te va a decir el A, B, C, desde la A hasta la Z. Como hace Engineering. Tremendo. Gracias, Ángel. Totalmente de acuerdo contigo. Les quiero agradecer por estar aquí en este podcast, en este episodio, y espero volverlos a tener de nuevo con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Saben que pueden ver todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube bajo Negocios con Alma. A mí me puedes conseguir en las redes sociales. Estoy en Instagram como lcda.dariza, es con doble S, recuerden,
Hernández. Igualmente me consiguen en